Bueno, continuando con el curso de electrónica digital, vamos a ver hoy lo que corresponde a las tablas de verdad y función de las compuertas lógicas. Bueno, aquí tenemos una de las más comunes, que es la compuerta AND o la compuerta I, que es una conjunción. Vamos a tener la compuerta OR, la compuerta O, que es una disyunción. Vamos a tener lo que es la compuerta OR exclusiva, más conocida como compuerta XOR, la compuerta negadora o la compuerta inversora. Vamos a tener ahora las negaciones, lo que es la compuerta AND negada. Miren que es el mismo símbolo. La compuerta AND viene en esta parte rígida y media luna hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces aquí ingresa A, B y aquí tengo Z. Lo que va a hacer es una multiplicación. Entonces, la función lógica de la compuerta A pues va a ser la variable A multiplicada por la variable Z. Ahora, la tabla de verdad, que es la tabla que relaciona todas las posibles entradas de mi sistema versus una salida, ¿cierto? Una o varias salidas. Eso es lo que relaciona una tabla de verdad. Todas las posibles entradas de mi sistema, todas las posibles combinaciones. Recordemos que el número de combinaciones está dado como 2 a la n y el número máximo que podemos alcanzar con un número determinado de bits va a ser igual a 2 a la n menos un 1, el número máximo en el sistema decimal. Vale, como solamente tenemos dos variables, entonces digamos n es igual a 2 bits, porque voy a tener dos variables booleanas a y b, 2 bits. Entonces el número de combinaciones van a ser 4 combinaciones y el número máximo que podemos alcanzar va a ser el número 3. Entonces aquí vamos a tener en cada una de estas compuertas, a excepción de la inversora, donde solamente tengo una variable de entrada, si n es igual a 1, entonces el número de combinaciones pues va a ser 2, la cual corresponde si la entrada es 0 o si la entrada es 1, los dos únicos posibles valores, dado que son variables binarias. El número máximo que podemos alcanzar pues va a ser el 1, o es 0 o es 1. Entonces esta tabla de verdad pues consta de dos posibles valores que puede tomar la variable de entrada. La compuerta inversora, pues si ingresa un 0 lógico, retorna un 1. Si ingresa un 1, retorna el 0. Invierte la entrada. Ahora, en estas otras compuertas y tablas de verdad, hay de dos variables. Está la A y B, ¿cierto? Aunque en cuestiones prácticas también podemos encontrar otras referencias de una compuerta AND que tenga tres entradas o una compuerta OR que tenga tres. Igualmente pueden tener cuatro entradas o múltiples entradas, ¿cierto? Eh, las básicas pues solamente tienen dos, pero como menciono, yo puedo tener digamos una función z de salida donde que ingrese la variable a, la variable b, la variable c y la variable d. Entonces esto sería una compuerta a de esta forma y su función de salida pues z va a ser igual a multiplicado por b multiplicado por c multiplicado por d. Siempre se van a activar la salida siempre y cuando todas las entradas sean un 1, dado que es una compuerta multiplicadora. Si yo quiero multiplicar, voy a utilizar una compuerta AND. Entonces, las posibles combinaciones, que son cuatro combinaciones que están acá, y máximos números que están acá, que es hasta el 3, entonces vamos a tener la primera combinación, que es un 0. La segunda combinación corresponde a un 1 en decimal. La tercera combinación corresponde a un 2 en decimal. Y la tercera combinación, la cuarta combinación corresponde a un 3 en decimal. Esto pues lo podemos tomar de los pesos. Si yo tengo dos variables, digamos el a sub 1 y el a sub 0, pues este va a pesar 1 y este va a pesar un 2. Entonces si yo quiero el 0 en binario, pues ambos bits estarían en 0. Si yo quiero el 1 en binario, pues este bit
estaría en 1 y el resto en 0. Si yo quiero el 2 en binario, pues solamente activo este bit, el A sub 1, como si fuera esto un A sub 0 o un A sub 1. Un A sub 1 y un A sub 0. Listo. Si quiero el 3, pues ambos bits estarían en 1. Son todas las posibles entradas de mi tabla de verdad con dos variables. Son dos variables booleanas. Se pueden tomar solo 0 y 1. En la compuerta A, pues solamente se va a activar en este caso. En la compuerta OR hay dos casos, lo que es la compuerta OR y la compuerta OR exclusiva, que también se le conoce como XOR. Entonces, esa compuerta OR, que es una disyunción, siempre se va a tomar en 1 siempre y cuando se cumpla al menos una de las variables de entrada, es decir, o que se active A, o que se active B, o que se active A y B. Aquí no tenemos ningún problema en esta combinación donde se activa tanto A como B. Sin embargo, en la que es la OR exclusiva, entonces se pone a seleccionar o es A o seleccionas a B, pero nunca vas a escoger las dos al tiempo. Entonces la compuerta XOR arroja un 1 cuando se activa B o un 1 cuando se activa A. Siempre que se active una sola variable, va a retornar un 1 a la salida. Ahora, si la compuerta OR corresponde a una suma A más B, dado que se activa A, B o se activa A y B, recordemos que aquí 1 y 1 más 1 pues daría un 1 en esta parte, dado que esto está basado en transistores y esos transistores pues entregan la misma fuente de voltaje. Entonces, de hecho, el número 2 no está determinado dentro del sistema binario para tener en cuenta. Ahora, en la OR exclusiva, esto se puede notar de otra forma. Z podemos decir que es A con una X y una bolita con B. Podemos decir A exclusivo B. Este término que está aquí hace referencia, que es una X con una bolita, hace referencia que es XOR y que es exclusivo. Es muy importante. Siempre que se vea A con cruz y bolita, representa exclusividad. Exclusivo de A XOR B. Se lee así, A XOR B. Y su función lógica, pues es una combinación de sumas y de multiplicaciones. Aquí multiplica A por B, aquí multiplica A por B y la suma. Solamente que A viene negado acá y B viene negado. Más adelante que veamos funciones vamos a ver el porqué de esta expresión matemática. Bueno, la negación es con el segmento en la parte superior. Ahora, lo que corresponde a la NaN es, digamos, lo opuesto a la compuerta AND. Mientras que la compuerta AND solo se activa en esta combinación, la compuerta NaN, que es la negación, si yo aquí tengo A multiplicado por B, yo aquí en la NaN voy a tener A multiplicado por B negado, todas dos negadas al tiempo. Entonces, acá, si se activa acá, acá se desactiva justo en esa combinación. Cuando todas dos se cumplen al tiempo, me va a entregar un 0. ¿Por qué? 1 multiplicado por 1 me va a dar 1. Pero como esta bolita indica negación, entonces va a ser un 1 negado, que es un 0. Entonces, siempre que se tengan negaciones, van a tener en cuenta esta bolita en las compuertas. De hecho, aquí falta una compuerta, que es la negación de la XOR, que se conoce con el nombre de la SNOR. Para tenerla en cuenta, aquí faltaría una SNOR, que es la negación de mi compuerta XOR, ¿cierto? Y llevaría una bolita en esta parte. Ahora, siempre que yo tengo negaciones, bolita al finalizar la compuerta. Entonces aquí se niega A más B. Si yo aquí en la OR tengo A más B, entonces en lo que es la NOR, que es la negación de la OR, entonces tendría A más B negado. Y mientras la OR se desactiva solamente cuando A y B están en cero, pues esa compuerta me va a entregar un 1 únicamente en ese caso. Entonces son tablas opuestas.
Son tablas opuestas, la NaN a la AN y la NOR a la OR, dado que tiene una bolita donde invierte su valor o estado de verdad. Ahora vamos a ver una tabla de verdad de tres variables. Recordemos que, bueno, cada una de estas variables pues es una variable booleana, verdadero o falso, 0 o 1 lógico, 5 voltios o 0 voltios, abierto, cerrado, etcétera, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo la variable A, la variable B y la variable C. Son tres variables de entrada y agregué una variable de salida. Nosotros podemos formar un sistema combinacional donde aquí tengo mis tres entradas y voy a tener una salida, ¿cierto? En este caso particular, yo tengo una sola salida, pero yo podría agregar más salidas acá. Digamos que es independiente, yo puedo tener múltiples salidas en esta parte superior. Entonces va a ser f punto suspensivo, ¿cierto? Todas las salidas que yo quiera agregar. Ahora, ¿cómo es el orden de esta tabla de verdad? Entonces, si son tres variables A, B y C aquí, entonces n igual a 3, número de combinaciones, tendría yo 8 combinaciones, número máximo al que puedo alcanzar sería el número 7. Esta tabla de verdad está organizada en orden ascendente en lo que es el sistema decimal. Entonces digamos que esta va a ser la combinación 0, la combinación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cómo verificamos esto? Pues digamos que este sería el ASUD 0, el bit menos significativo, el ASUD 1 y el ASUD 2, el bit más significativo. ¿Cuánto pesa este? Pesa un 1, este pesa un 2 y este pesa un 4. Entonces, si yo quiero el 0, pues todos mis bits estarían en 0. Si yo quiero el 1, solamente activo este bit, que es C. Si quiero el 2, pues solamente activo AB. Si quiero el 3, entonces 3 es la suma de este peso más este peso. 2 más 1, 3. Entonces sumo tanto a B como a C y desactivo A. Si necesito el 4, pues solamente activaría A, que está aquí, y desactivo lo otro. Si necesito el 5, entonces es la suma de 4 más 1. Entonces activo A y activo a C. Si necesito el 6, pues sería 4 más 2, entonces activo A y activo a B. Si necesito el 7, pues activaría a B y a C, que sería el número máximo en el sistema decimal. Son 8 combinaciones porque recuerden que siempre empezamos desde el 0. Entonces, en esta tabla de verdad, yo tengo todos los posibles valores que pueden tomar mis entradas. Tengo 8 combinaciones posibles. Ahora, esta salida que está aquí es variable y depende de un proceso. Usted puede automatizar los procesos eh, mediante una lógica booleana. Es decir, puede establecer un control on, on, off, ¿cierto? Entonces, este control de abierto y cerrado está basado en toda esta lógica booleana y esto puede corresponder a la salida de determinado proceso. Es decir, que si yo tengo, digamos, una especie de incubadora, yo digo, puede ser la temperatura. B puede ser, digamos, eh, otra variable puede ser la humedad. Y digamos que C puede ser el oxígeno. Entonces, de acuerdo a esta relación de variables, yo tomo una salida de control. Digamos que yo quiero que esto sea un ventilador. Esto es un ventilador. Entonces, si yo tengo un ventilador, entonces yo digo, bueno, cuando la variable A esté en cero, o sea, entonces yo puedo decir, bueno, la temperatura es alta o la temperatura es baja. La temperatura es alta con un 1 y la temperatura es baja con un 0. Esto también aplica tanto para la humedad como para el oxígeno. Voy a tener un oxígeno bajo con 0 y voy a tener un oxígeno alto con 1, una concentración. Esto está dado en concentración.
Listo, una humedad alta en uno y una humedad baja en cero. Entonces podríamos analizar cada una de las combinaciones. Si yo tengo una temperatura baja, porque vale cero A, si yo tengo una temperatura baja, un nivel de humedad bajo y una concentración de oxígeno bajo, entonces yo voy a apagar el ventilador. Digamos que estas son opciones que puede tomar el usuario que va a controlar o automatizar determinado proceso. Entonces, tengo una temperatura baja, lo que voy a hacer es apagar el ventilador. Digamos que si yo tengo una temperatura baja, humedad baja y alta concentración de oxígeno, yo decido, digamos, eh, no sé, encender el ventilador para, digamos, que circule la concentración de oxígeno a través de todo el recinto. Si yo tengo baja temperatura, alta humedad, entonces yo puedo decidir encender el, el ventilador. O digamos, si tengo acá muy alta la temperatura, entonces en definitiva enciendo el ventilador. Y acá yo podría decidir, digamos, apagar el ventilador. Son casos que están dados por unas condiciones específicas. Entonces son unos requerimientos que se dan dentro de determinado proceso y que se deben de tener en cuenta para poder diseñar un circuito electrónico el cual cumpla con estas especificaciones, que dada una combinación de las entradas arroje una salida. Voy a suponer, digamos, este caso en particular, que mi sistema ingresó aquí con una temperatura alta, que mi sistema ingresó con una humedad baja y que mi sistema tiene una concentración de oxígeno baja. Entonces yo quiero que mi circuito electrónico digital me arroje a la salida F1 un 1. Entonces yo lo que tengo que es diseñar un circuito electrónico. Listo. Ante esta tabla de verdad que me combina tanto variables de entradas como las variables de salida, que ya yo tengo F1, yo puedo establecer una relación matemática F de A, B, C, que me modele todo mi sistema combinacional. Para eso vamos a entrar en futuras sesiones a trabajar cómo modelar este sistema digital bajo funciones matemáticas de min términos y de más términos. Y a partir de mi función matemática yo puedo establecer lo que es un plano circuital. Listo, vamos a pasar a una tabla de verdad de 4 variables y terminamos esta sesión para pasar a min términos y más términos. Entonces, tablas de verdad de 4 variables. Entonces yo tengo el bit menos significativo sería el A sub 0, el que le sigue sería el A sub 1, el que le sigue sería A sub 2 y el que sigue A sub 3. Los pesos son 1, 2, 4 y 8. Entonces, esto tiene número de combinaciones, eh, 16 combinaciones, número máximo que podemos alcanzar es el 15. Entonces esto que está acá sería el número 0, este sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Verifiquen que el 8 es solamente se activa el bit número A sub 3, que es la variable A porque pesa 8. Entonces el bit número 9 sería este que pesa 8 y el 1 que está acá que sumaría 8 más 1, 9 y así sucesivamente. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Miren que llegamos hasta el 15. Igual, como todo sistema combinacional, pues ya voy a tener 3 entradas y voy a tener una salida o múltiples salidas. Ahora, ¿cuál será el modelo matemático de F1? Dado ciertas condiciones del sistema o ciertos parámetros, ¿cómo los podemos modelar? Posteriormente trabajaremos con estos.